Agradezco la participación de los asistentes el día de hoy al seminario que empezó por la mañana con la exposición de la doctora Betty. Ahora me toca a mí dictar el módulo 2 referido a la inspección laboral y a la seguridad y salud en el trabajo. Vamos a intentar ser bastante concretos, bastante resumidos, debido al tiempo con el que contamos, pero eso no va a ser óbice para poder enfatizar los principales aspectos relacionados al tema que hoy nos toca exponer. Bueno, empezamos con la parte referida a la inspección laboral, porque hoy día tenemos que comentar dos puntos, la inspección laboral y seguridad y salud en el trabajo. Empezamos con inspección laboral. Quien quiera revisar y conocer el sistema de inspección del trabajo, tiene que conocer y haber revisado las dos principales normas que regulan este sector del derecho. La ley 28806 y su reglamento, que es el Decreto Supremo 019-2006 PR. Entonces, si queremos prepararnos para un concurso, para una evaluación en la que se va a analizar el conocimiento que tengamos o no del sistema de inspección del trabajo, tenemos que conocer, como se puede decir al revés y al derecho, la Ley General de Inspección del Trabajo y su reglamento. Claro está, con las versiones actuales, las cuales se pueden encontrar fácilmente en el SPIC. ¿Por qué? Porque esas leyes, desde su dación hasta la actualidad, han sufrido varios cambios. Como por ejemplo, acá los podemos ver, hasta un último cambio, han habido últimos cambios este año incluso, tanto de la Ley General de Inspección como de también el reglamento. ¿Qué es el sistema de inspección del trabajo? El sistema de inspección del trabajo, el sistema de inspección del trabajo es el servicio público encargado de vigilar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad social. El sistema de inspección en la actualidad tiene un amplio ámbito de objetivo, un amplio ámbito objetivo y subjetivo. Subjetivo, como lo vamos a ver más adelante, porque puede fiscalizar un grupo amplio de sujetos bajo el marco de una relación de trabajo, como también un amplio ámbito objetivo. ¿Por qué? Porque hay varias materias que la inspección del trabajo puede fiscalizar, vinculadas al derecho sociolaboral, al derecho laboral individual, al derecho laboral colectivo, a las relaciones, al derecho a la seguridad y salud en el trabajo. También se fiscaliza actualmente seguridad social, temas vinculados a modalidades formativas, a trabajadores extranjeros, lo que demuestra que en la actualidad el sistema de inspección tiene un amplio ámbito objetivo que permite que los inspectores puedan fiscalizar casi todas las materias al interior de una empresa. Bueno, el sistema de inspección del trabajo tiene un ente rector que es la SUNAFIL en la actualidad, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. La SUNAFIL reemplazó al Ministerio de Trabajo como ente encargado de llevar a cabo la fiscalización laboral. El Ministerio de Trabajo y los gobiernos regionales al interior del país. Cuando antes de la SUNAFIL uno era fiscalizado al interior del país, uno no tenía muy claro quién lo estaba fiscalizando, porque encontraba que en el logo de los documentos se indicaba Ministerio de Trabajo, pero finalmente quienes firmaban los documentos eran autoridades de los gobiernos regionales. ¿Por qué? Porque por obra de la descentralización, la función inspectiva también fue encargada a los gobiernos regionales. Lo que se busca ahora es volver al centralismo en cuanto a la inspección del trabajo, es decir, que una entidad del gobierno central y ya no de los gobiernos regionales como es la SUNAFIL, sea la encargada de llevar a cabo la fiscalización. Ese es el ideal y además eso es lo que se propone
se emitió una ley que ha dispuesto que ya los gobiernos regionales no tengan competencia en materia de inspección del trabajo, pero esto aún se debería implementar hasta el próximo año. En la actualidad conviven tanto la SUNAFIL en Lima como en las regiones donde se ha implementado con los gobiernos regionales. Y ambos tienen un sector de un ámbito en el que pueden realizar funciones inspectivas. Ese era el esquema anterior. El Ministerio de Trabajo en Lima, solamente en Lima, llevaba a cabo la fiscalización laboral el Ministerio de Trabajo y en el país los gobiernos regionales. En la actualidad lo que se busca es que en cada región del país exista una SUNAFIL, una intendencia regional de SUNAFIL. Ya se han implementado intendencias regionales al interior del país, en Piura, en Tumbes, en Ancash, en Ica, pero aún existen regiones en las que no se ha implementado y se espera que progresivamente finalice esta implementación total de la SUNAFIL en todo el país. Entonces, desde el 2014, el Ministerio de Trabajo transfirió competencias a la SUNAFIL. A través de la resolución ministerial 037 de 2014 se aprobó la transferencia de competencias del Ministerio de Trabajo a la SUNAFIL y se ha establecido que es la SUNAFIL la autoridad central del sistema de inspección laboral desde el 1 de abril del año 2014, es decir, más de 3 años desde que la SUNAFIL ocupa este papel de autoridad central del sistema de inspección. Antes de abril de 2014, solamente fiscalizaba el Ministerio de Trabajo acá en Lima y los gobiernos regionales al interior del país. En aquellas regiones en las que existe SUNAFIL, hay un criterio que permite distinguir qué empresas o qué sujetos inspeccionados van a ser fiscalizados o por el gobierno regional o por la SUNAFIL. Y es un criterio bastante sencillo. Solamente hay que determinar cuántos trabajadores en planilla electrónica tiene la empresa. Si tiene hasta 10 trabajadores en planilla electrónica, lo fiscaliza el gobierno regional, o acá en Lima, el Ministerio de Trabajo. Lima es el único lugar del país en el que no tiene a cargo la fiscalización el gobierno regional, o en este caso sería la Municipalidad de Lima, ¿verdad? Pero Lima es el único lugar en donde esta función sí la tiene a cargo el Ministerio de Trabajo. En cambio, en las regiones, por ejemplo en Piura, quien fiscaliza empresas que tienen hasta 10 trabajadores es el gobierno regional de Piura a través de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del gobierno regional de Piura. Y aquellas empresas que tienen más de 10 trabajadores en planilla electrónica son fiscalizadas por la SUNAFIL. La SUNAFIL es la autoridad central del sistema de inspección del trabajo. Muchos especialistas en temas laborales comparan a la SUNAFIL o la definen como una SUNAT laboral. Y eso es correcto porque así como la SUNAT fiscaliza el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes, la SUNAFIL fiscaliza el cumplimiento de obligaciones, pero ya no tributarias, sino laborales a cargo de los empleadores. Es el ente rector del sistema. Sin embargo, es un órgano adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Por eso es que a nivel de políticas públicas, el Ministerio de Trabajo tiene una influencia importante al interior de la SUNAFIL. Ahora, como ente rector, la SUNAFIL establece normas y procedimientos para asegurar el cumplimiento de las políticas públicas en materia de su competencia, y por eso es que la SUNAFIL emite directivas, protocolos que son conocidos y que debemos revisar, en los cuales desarrollan aspectos particulares, detalles de cómo es que los inspectores deben llevar a cabo sus procedimientos
cuando realizan una fiscalización sobre determinadas materias. Esos protocolos, directivas son importantes de conocer porque complementan y desarrollan lo que la ley y el reglamento, por su grado de generalidad, no pueden especificar. Entonces son parte de la normativa que debemos conocer cuando analizamos un asunto o estudiamos un asunto vinculado a la inspección del trabajo. Y por otro lado, la SUNAFIL está encargada de promover, supervisar, fiscalizar el cumplimiento de la normativa laboral y sociolaboral, seguridad y salud en el trabajo, pensiones, también ahora fiscaliza algunos aspectos vinculados a pensiones, temas colectivos, temas relacionados a modalidades formativas, a trabajadores extranjeros, a intermediación, tercerización. Hay un espectro amplio de materias que pueden ser fiscalizadas por la SUNAFIL. Bueno, la SUNAFIL tiene esas 4 principales funciones: prevención y asesoría, inteligencia inspectiva, que era una novedad de la SUNAFIL, y esto se ha condensado en la creación de la Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva de la SUNAFIL, la actividad de fiscalización y la actividad de supervisión. La fiscalización es el core business, se podría decir, de la SUNAFIL, es su razón de ser. Pero las otras materias también son materias importantes vinculadas a esta labor principal. ¿Cuántos órganos de línea tiene la SUNAFIL? Tiene 3. La Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría, INPA, la Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva, INI, y la Intendencia Nacional de Supervisión del Sistema de Inspección Laboral. Entonces, en Lima, la encargada o la representante de la SUNAFIL en materia de fiscalización es la Intendencia de Lima Metropolitana. Y lo que se proyecta es que existan 25 intendencias regionales al interior del país. Una vez que se implemente, los gobiernos regionales ya no van a realizar actividad inspectiva. Se emitió una ley recientemente que estableció que cuando esto ocurra, la SUNAFIL tendrá que destinar una partida presupuestal para los gobiernos regionales. ¿Por qué? Porque los gobiernos regionales realizan función inspectiva y a través de la función inspectiva indirectamente recaudan fondos. Entonces, esos fondos ya no los deberían recibir porque ya no van a realizar actividad inspectiva. Por eso es que se ha dispuesto que si bien la SUNAFIL va a realizar toda la actividad inspectiva, tendrá que destinar una partida presupuestal para los gobiernos regionales. SUNAFIL, a través de las intendencias regionales, resuelven según instancia el procedimiento sancionador. Vamos a ver más adelante que el procedimiento de fiscalización tiene varias etapas. Una etapa inspectiva y una etapa sancionadora. Y dentro de la etapa sancionadora hay 2 subetapas. La etapa instructiva y la etapa sancionadora propiamente dicha. Dentro de esta última subetapa del procedimiento sancionador específico, hay primera, segunda y, según la norma, hasta tercera y última instancia. La segunda instancia la ocupa la intendencia regional correspondiente. Y si el procedimiento fuera a transitar por una tercera instancia, el expediente es elevado al Tribunal de Fiscalización Laboral a través del recurso de revisión que plantee el sujeto inspeccionado. ¿Qué es el Tribunal de Fiscalización Laboral? Que esta semana ha saltado a la palestra o se ha hecho nuevamente comentarios sobre el mismo. ¿Por qué? Porque esta semana que ha pasado salieron las bases o se volvieron a actualizar las bases para que postulen los vocales que van a ser los que representen y resuelvan los procedimientos a cargo del Tribunal de Fiscalización Laboral. Si nosotros hemos visto procesal, conocemos el papel de la Corte Suprema, ¿no? Tenemos un proceso laboral que transita por primera instancia, por ejemplo, en La Libertad, en Chiclayo, en Trujillo. Primera instancia, planteamos un recurso de apelación, sube del juzgado laboral de La Libertad de Trujillo, sube a la sala laboral de La Libertad, y si queremos ir más allá y cumplimos con los requisitos de procedencia, el expediente puede venir
de la Libertad a Lima, a la Corte Suprema, para que se resuelva de manera definitiva. Ese modelo también se replicaría a través del Tribunal de Fiscalización Laboral en un procedimiento sancionador. Primera instancia, en la Intendencia Regional de la Libertad, a través de la Subintendencia de Resolución, recurso de apelación lo resuelve el intendente regional, es decir, el funcionario más representativo de esa intendencia es a la vez el que resuelve un procedimiento sancionador en segunda instancia. Y si considera la empresa, el empleador, que aún hay un vicio formal o un error de fondo en lo que ha resuelto el órgano administrativo a través del recurso de revisión, ese expediente va a ser elevado al Tribunal de Fiscalización Laboral que se va a encontrar acá en Lima. Es decir, el expediente se eleva a Lima y el tribunal resuelve en última instancia a través del recurso de revisión. Y también tiene la facultad de emitir precedentes de observancia obligatoria, así como la Corte Suprema emite con cierta periodicidad plenos laborales, también el tribunal va a poder emitir un precedente de observancia obligatoria, pero en su materia, que es la materia inspectiva. Este tribunal aún no se instala, pero se espera que esto ocurra dentro de pronto y ya se están realizando los concursos, se van a realizar dentro de pronto los concursos para escoger a los vocales que van a ocupar o van a ser los que resuelven estos procedimientos inspectivos. Les comentaba que SUNAFIL fiscaliza aquellas empresas que tienen más de 10 trabajadores en planilla electrónica. Las que tienen de 1 a 10 son consideradas como microempresas, pero no son consideradas como microempresas desde la definición que hace la ley 30.036, esta definición de microempresa por unidades, por nivel de venta. Esta es una definición de microempresa para aspectos o para puntos, o es una definición de microempresa que define o precisa las competencias administrativas. No es una definición de microempresa económica o microempresa desde la perspectiva de la ley 30.036. Es una definición de microempresa solamente para competencias. Las empresas que tienen de 1 a 10 trabajadores se consideran microempresas, pero solamente para efectos de la fiscalización a cargo del gobierno regional. Si tiene más de 10 trabajadores, la SUNAFIL. Ahora, cuando se diseñó esta diferenciación relevante para definir las competencias, se pretendió hacer esto más fácil para los empleadores, para los trabajadores. ¿Y cómo es que se facilitó esta labor? El Ministerio de Trabajo todos los años emite un listado de microempresas. En este listado de microempresas, a través de la revisión de las planillas electrónicas, determina qué empresas se van a considerar como microempresas y que deberían ser fiscalizadas por los gobiernos regionales al año siguiente de la publicación de la normativa. Por ejemplo, el año pasado, el 2017, a través de la resolución 218-2017-TR, se publicó el listado de empresas que iban a ser fiscalizadas por los gobiernos regionales en este año 2018. Entonces ya no hay que revisar la planilla, sacar cuentas y ver si soy o no fiscalizable por los gobiernos regionales o por la SUNAFIL. Simplemente entro a internet, busco el listado y si estoy en ese listado que se publicó el año pasado, este año me fiscaliza el gobierno regional. Si no estoy en ese listado, me fiscaliza la SUNAFIL. Entonces, esto facilita la labor y el examen de qué entidad va a ser la que me fiscaliza. Este es el flujograma del procedimiento inspectivo actual. Les comentaba que la fiscalización laboral tiene dos etapas, la etapa inspectiva y la etapa del procedimiento sancionador. Y en la etapa inspectiva tenemos que el inicio es una orden de inspección y el final puede materializarse en dos instrumentos. Un acta de infracción, que significa que las cosas están mal para la empresa, porque se va a iniciar un procedimiento sancionador, o un informe de actuaciones inspectivas, que significa que todo está ok para el empleador. ¿Por qué? Porque ahí se archiva el procedimiento
y no se le impone multa alguna al empleador. Entonces, esas son las dos posibilidades de finalización de la etapa inspectiva: acta de infracción o informe de actuaciones inspectivas. El inicio es una orden de inspección. Y luego vemos ya que hay todo un desarrollo de actuaciones que van a finalizar con el acta de infracción o en un informe de actuaciones inspectivas. ¿Qué es el acta de infracción? ¿Qué es aquello que temen los empleadores? El acta de infracción no es un acto administrativo. Según la doctrina, el acto administrativo es aquel acto que genera efectos en el administrado. Entonces, el acta de infracción no genera efectos en el administrado. Pareciera que lo genera, pero no lo genera. ¿Por qué no lo genera? Porque no impone una multa. El acta de infracción solamente propone una multa. Y como propone una multa, es una propuesta y por lo tanto no genera efectos. Si ya multara al empleador, sería un acto administrativo. Entonces, como no es acto administrativo, no puede ser impugnado. ¿Qué ocurre? Que cuando se emite un acta de infracción, esta acta de infracción da inicio al procedimiento sancionador y la primera instancia del procedimiento sancionador le dice al empleador: mira, existe un acta de infracción en la que un inspector de trabajo considera que has incumplido la normativa laboral y propone una multa. Frente a esa imputación, tu empleador tienes que descargar. Y yo, primera instancia, soy el que va a resolver y ahí ya se emite un acto administrativo. Tiene cierto símil con un procedimiento penal. En el procedimiento penal tenemos al fiscal que propone un ilícito penal y el presunto imputado o delincuente que comete un delito que se va a defender. ¿Y quién es el que resuelve? Es el juez. Igual ocurre aquí en el procedimiento administrativo sancionador. El inspector propone una multa. El empleador la descarga, se defiende de esa proposición de multa y en el procedimiento sancionador se resuelve y ahí ya se emite un acto administrativo. Sin embargo, pese a que el acta de infracción no es un acto administrativo, tiene que cumplir con principios y con garantías del debido proceso, recoge los hechos que el inspector considera que motivan el acta, propone una multa, califica la infracción y gradúa la infracción, la multa y su cuantificación. ¿Qué sujetos pueden ser fiscalizados? Pueden ser fiscalizados personas naturales, personas jurídicas y personas o sujetos privados y entidades públicas. Lo que interesa siempre es que la relación laboral explícita o encubierta esté regulada por el régimen laboral de la actividad privada. Entonces, un trabajador del régimen 276 o del régimen del servicio civil o del CAS no puede ser protegido por la SUNAFIL. Entonces, el CAS que va a la SUNAFIL simplemente no va a generar una fiscalización porque, vuelvo a indicar, la SUNAFIL solo fiscaliza régimen laboral privado. Entonces, el lugar de inspección puede ser la empresa, el centro de trabajo, lugares donde se ejecuta la prestación laboral. Yo he tenido un caso hace poco, una fiscalización bastante sui generis, en la que la empresa se encuentra en Lima y tenía una trabajadora en Huancayo. Y esa trabajadora en Huancayo trabajaba en su casa. Y desde su casa realizaba algunas labores vinculadas a la empresa en Huancayo. Entonces ocurre un tema que la trabajadora considera que es hostilidad y plantea su denuncia en Huancayo. Entonces, Huancayo sí acepta llevar a cabo la etapa inspectiva porque considera que el centro de trabajo, que es distinto a la definición de domicilio fiscal de la empresa, era Huancayo y específicamente era el domicilio de la trabajadora. Por lo tanto, Huancayo consideró que era competente para realizar la etapa inspectiva. Se pueden realizar visitas inspectivas bajo este concepto amplio de fiscalización
en vehículos, medios de transporte, por ejemplo, los choferes de las empresas de transporte interprovincial, ¿cuál es su centro de trabajo? El vehículo. Entonces, SUNAFIL puede, y lo hace a veces en coordinación con OCITRAN, estar en los peajes y ahí fiscalizar las condiciones en las que prestan servicios los conductores. También podría fiscalizar los puertos, los aeropuertos, vehículos, hasta un avión podría fiscalizar, ¿no? Se sube a un avión o exige que le permita subir a un avión y va a fiscalizar si se cumple o no con la normativa laboral y específicamente en ese caso seguridad y salud en el trabajo. Puede fiscalizar entidades, empresas, cooperativas de trabajadores y también puede fiscalizar domicilios. O sea, si yo, por ejemplo, tengo aquí en mi casa una trabajadora del hogar, SUNAFIL puede venir a fiscalizar acá, a mi domicilio. Pero en este caso hay una pequeña precisión que es que como el domicilio personal coincide con el centro de trabajo y yo soy una persona natural, estoy protegido por un derecho o un principio, una garantía constitucional que es la de la inviolabilidad del domicilio. Entonces, si el inspector quiere entrar, el único que puede entrar a la fuerza a mi domicilio es el juez o alguien que tiene un mandato judicial. El inspector tiene que ir al Poder Judicial y pedirle al juez una autorización para entrar al centro de trabajo. Y también se pueden fiscalizar lugares donde se preste trabajo infantil. Causas por las que se inicia una inspección laboral. La inspección laboral, nosotros creemos o tenemos la idea, la mayoría, de que se genera porque alguien me ha denunciado. Yo soy la empresa y considero que Elmer Guamán ha ido a la SUNAFIL, me ha denunciado y por eso llega la SUNAFIL a mis instalaciones. Eso no es correcto del todo porque la denuncia es una posibilidad, es una de las causas para que se inicie una fiscalización. La fiscalización puede iniciarse por una orden de otra autoridad, por una petición de otros órganos. Por ejemplo, yo soy un trabajador agrícola, estoy en un sindicato y el sindicato tiene llegada a un congresista, le enviamos una carta al congresista y el congresista le envía una carta a la SUNAFIL. Al interior de las entidades del Estado, cuando llega una carta o un pedido congresal, tienen que actuar en el momento. Entonces, va ante este pedido del congresista, la SUNAFIL inmediatamente va a tener que dar inicio a una inspección laboral. La denuncia es otra de las posibilidades y la típica y la que más se presenta, o una decisión interna del sistema de inspección del trabajo a través de un operativo. Hay operativos de fiscalización. Por ejemplo, a través del Plan Anual de Inspección del Trabajo, la SUNAFIL establece al año siguiente qué materias se van a fiscalizar o se le van a dar cierto énfasis en determinados meses. Por ejemplo, en el mes de julio vamos a fiscalizar gratificación. En el mes de abril vamos a fiscalizar utilidades por materia y también por sectores. En el mes de octubre vamos a fiscalizar hoteles. En el mes de diciembre vamos a fiscalizar centros comerciales. Entonces, la motivación de esa inspección es una decisión interna del sistema de inspección del trabajo organizativa. Ahora, la SUNAFIL, ojo, que no solo fiscaliza para multar, también fiscaliza para asesorar. No sé si habrán visto ustedes que han habido inspecciones, llega la orden de inspección o la citación a la empresa diciéndole o indicándole que facilite que sus trabajadores acudan a las instalaciones de la SUNAFIL de Tumbes, por ejemplo, para recibir una capacitación en materia de derechos del régimen laboral agrícola. Entonces, esa es una inspección que tiene una finalidad orientativa, no se va a sancionar. Lo que se busca ahí es orientar. ¿Por qué? Porque la SUNAFIL siempre se le ve como la entidad mala, la entidad que va a fiscalizar, que va a multar. No, tiene también un fuerte componente de prevención y la prevención se materializa a través de la capacitación. La SUNAFIL llega y le dice al empleador, mira, tienes que cumplir la normativa de la siguiente manera para evitar contingencias. Esa es una fiscalización o una inspección con un matiz de asesoramiento técnico.